En estos días estaremos hablando temas del libro Mujeres que marcaron eras. El tema de hoy será los test de Sara. ¿Quién fue Sara? Sara fue una mujer llamada por Dios para ser madre de naciones. Sara estaba casada con Abraham y ella tenía dos características muy marcantes. Primero, su belleza y segundo, su esterilidad. Ella era una mujer estéril. En el recorrer de su vida, Sara tuvo dificultades en creer en las promesas de Dios. Por eso muchas veces intentó resolver los problemas por sí misma sin consultar a Dios. Pero aprendió a andar por fe. Saben que Sara no era una mujer perfecta. Al contrario, ella tenía fallas, pero también tenía aciertos. Por eso en este momento te pido que rechaces ahora todo concepto negativo que tengas de los test. Ellos son necesarios para tratar con nuestra carne y transformarnos a la imagen de Cristo. Hay una transformación a través de los test y hoy estaremos nombrando 7 test, los cuales Dios espera una respuesta correcta de cada uno. Amén. El primer test es el test de la obediencia. La obediencia es la moneda del reino, es el precio que se paga para ser usados por Dios. La obediencia al llamado. El llamado no comienza en nosotros y sí comienza en Dios. Cuando Dios llama, Él incluye personas. En el caso de Abraham, Dios incluyó a Sara en su llamado. Las promesas incluían a Sara. Los test incluían a Sara. Por lo tanto, los dos tenían que obedecer. Aunque el llamado sea el mismo, la respuesta es individual. Para cumplir un llamado es preciso pagar su precio. ¿Y cuál es el precio? Es la obediencia. Para obedecer es necesario salir. Al llamar a Abraham, Dios le dio una dirección clara. Sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Dios no le dio una sugestión, Dios no le dio una opción, Dios le dio una orden. Esa orden exigía una respuesta y es la obediencia. Claro, Dios no obliga a nadie a asumir un llamado, pero Dios espera que nosotros podamos obedecer a ese llamado. Para obedecer es necesario perder. Todas las personas que cumplieron un llamado de Dios tuvieron que lidiar con ciertas pérdidas. Abraham, Sara, ellos tuvieron que abrir mano de todo aquello que habían conquistado en las tierras de Aram. Por ejemplo, hoy tal vez signifique abrir manos de una vida cómoda, de un buen salario, de una casa propia, pero es aquí cuando surge el intento muchas veces de negociar el llamado con Dios. Saben que Abraham podría haber argumentado, pero ellos decidieron abrir mano y dejar todo lo que habían conquistado. Dios jamás hace negocios con su llamado. Él establece el precio y nosotros decidimos si pagamos o no. Para obedecer también es necesario someterse. Podemos obedecer sin someternos. Eso sucede cuando hacemos algo por obediencia, pero en el corazón continuamos cuestionando y murmurando, pues en el fondo discordamos y quedamos enojadas porque tenemos que obedecer obligadas. Eso ahí no es sumisión. La verdadera sumisión es cuando nuestro corazón realmente se abre para aceptar una dirección, aunque ella no sea agradable para nosotros. Para obedecer es necesario comprometerse. Comprometerse significa estar consciente de que aquella obra depende de ti, depende de tu oración, de aplicar fe delante de los desafíos para alcanzar los resultados. El segundo test es el test de la escasez, es el test de las necesidades, de las dificultades. Dios no tiene placer en vernos pasar necesidad, pero es inevitable que ellas lleguen, pues nos llevan a Él, a Dios. Hay 3 actitudes que debemos de tener en el tiempo de la escasez. La primera actitud es aprender a perseverar. Perseverar puede significar años de luchas y dificultades, pero es apenas un medio de dar la respuesta que Dios espera de ti, creyendo en aquello que Él habló.
Perseverar significa que tú estás colocando tu confianza en Dios y no en tu capacidad de provisión. La segunda actitud es fortalezca tu fe, fortalece tu fe. Cuando la heladera está llena, no es preciso ejercer la fe. La fe se hace necesaria en la hora de la escasez. Por lo tanto, las pruebas tienen el poder de fortalecer tu fe cuando buscas el socorro de Dios. Es interesante ver cómo nuestra fe es probada delante de desafíos que son mayores que nosotros. La tercera actitud es crecer espiritualmente. Hay un propósito por detrás de las dificultades. Ellas nos llevan a madurar en Dios. Pero para eso precisás aprender a usar esa situación como un escalón para subir más alto en Dios. Amén. El tercer test que estaremos hablando es el test del rótulo. Los rótulos a que me refiero son características que las personas usan para definir a alguien. Podemos decir también apodos, pero estoy hablando de manera peyorativa, pues muchas veces están asociadas a algo negativo. Los rótulos son dados según la apariencia. Sara era conocida como la mujer estéril. Aunque eso sea verdad, no era una manera agradable de alguien ser conocido. Es por eso que los rótulos son un test para nosotros, porque no es fácil lidiar con ellos. Los rótulos también pueden robar tu identidad en Dios. Pero recuerda que somos lo que Dios habló. No importa que las circunstancias digan lo contrario. Cuando tenemos una identidad definida en Dios, por más que las personas intenten rotularnos, nosotras sabemos quiénes somos en Él. El cuarto test es el test de la posición. El test de la posición viene cuando somos desafiadas a cumplir el llamado en la dependencia de Dios y no nuestra propia fuerza. Sara era esposa del patriarca Abraham, aquel que recibió la promesa de constituir una nación. Por lo tanto, era función de ella generar un heredero. Sara tenía la posición, pero ella era estéril y le privaba de cumplir su llamado madre de las naciones. Ahora, ¿cómo Dios podría llamar a una mujer estéril para engendrar un hijo? ¿Saben por qué? Porque no dependía de ella y sí de Dios en realizar un milagro. El test de la posición surge cuando tú te encontrás primero con tu impotencia, con tu falta de habilidades para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Segundo, cuando enfrentás los reclamos, las personas cobrándote en relación a tu posición. En ese momento, muchas personas responden de manera errada, buscando por sí mismas cumplir el propósito de Dios, en vez de depender de Él. Eso fue lo que Sara hizo. El quinto test es el test del tiempo. El test del tiempo es el test de la fe. Habían pasado 10 años y la promesa aún no se había cumplido. 10 años es tiempo suficiente para llegar a algunas conclusiones. Eso fue lo que le pasó a Sara, el problema que tuvo Sara. Pues ella concluyó errado y decidió no esperar más. Cuando sacamos conclusiones con base a las circunstancias, damos lugar a la incredulidad. Y es ahí que la espera se torna insoportable. Esperar no es fácil, exige paciencia, exige perseverancia. Saben, creo que Dios nos da una palabra profética para que podamos aferrarnos a ella cuando el test del tiempo llega a nuestras vidas. Cuando las promesas no se cumplen en el tiempo que nosotros esperábamos, es hora de disponernos a perseguir la promesa por el tiempo necesario hasta esa respuesta llegar. Muchos no experimentan cosas grandes en Dios porque cavan muy superficial. Pero quiero decirte que es en el fondo que están las riquezas. Así que no te desanimes. Dios dijo que el hijo de la promesa sería engendrado de Abraham. Y Sara concluyó que el hijo vendría de él, pero no necesariamente de ella. Por lo tanto, otra mujer podría engendrar ese hijo. En su opinión, la persona más apropiada para esta tarea sería su sierva Agar. Sara estaba completamente errada en su interpretación,
Dios no quería darles hijo a través de otra mujer, y sí de su propio vientre. ¿Eso qué nos muestra? Que no podemos delegar aquello que es nuestra responsabilidad. Si Dios entregó un llamado en tus manos, eres tú quien tiene que cumplirlo, no otra persona. Cuando las circunstancias no coinciden con lo que Dios habló sobre ti, quédate con lo que Dios te habló, porque las circunstancias pueden cambiar, pero la palabra de Dios jamás cambiará. Dios no está interesado en quién tiene más habilidades. Dios está interesado en las estériles, porque ellas son las que dependen de Dios. Amén. El sexto test es el test de la alianza. La Biblia dice que Sara y Agar son dos alianzas. Agar se refiere a la ley, a aquellos que hacemos nuestro esfuerzo. Por eso ella está relacionada a la carne. Pero Sara se refiere a la gracia, pues nuestra alianza con Cristo está basada en la alianza con Dios, en la gracia de Dios. Sara era una mujer imperfecta, llena de fallas e incapaz de agradar a Dios por sí misma. Pero ella tenía una alianza con Dios y por causa de esa alianza recibió el cumplimiento de la promesa. Esa alianza fue probada en relación a su esposo. Aun cuando él demostró sus debilidades, miedos de morir, ella demostró que ella tenía una alianza con él. Ella se mantuvo firme. Esa alianza fue probada también en la confianza en Dios. Ella tuvo que confiar en que Dios cumpliría su promesa, aun viendo a las demás personas recibir respuestas antes que ella. El test de la confianza en Dios viene cuando otros reciben la bendición antes que tú. Es difícil cuando ves otros que ni buscaron tanto recibir aquello que tú esperaste tanto tiempo. Esa alianza también fue probada en su descendencia. Delante de esa situación en que Ismael se burla del hijo de Sara, ella se posiciona para no permitir que nada comprometa la promesa de Dios en hacer de Isaac el heredero de la promesa. Dios tiene una alianza también contigo y con tu descendencia. Por lo tanto, no permitas que nada interfiera en el propósito de Dios para tus hijos, aunque ellos sean espirituales o naturales. No permitas que nada interfiera. El séptimo y último test es el test de la consagración. Dios confirma con Sara su promesa y declara que ella se tornaría madre de las naciones. Las señales es el cambio de su nombre de Sarai para Sara. En la Biblia, el cambio de nombre significa la confirmación de una alianza o de un llamado. Fue así también con Abraham. Esa consagración fue consumada cuando Sara dio a luz a Isaac y después cuando se separó definitivamente de Agar, su sierva. Debe haber una consagración y una separación de las cosas naturales, de las cosas impuras, de las cosas carnales de nuestra vida. El resultado de la consagración es la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Después que Sara se separó de Agar, ella pudo disfrutar plenamente de las bendiciones de Dios y preparar a Isaac como el heredero de la promesa. Fue la consagración que la llevó para el centro de la voluntad de Dios. La consagración es para generar poder. Ser consagrado es ser lleno de vida y de poder. El propósito de la consagración es liberar el poder de Dios en nuestras vidas. Sara recibió poder de Dios para ser madre y para cumplir su misión de preparar al heredero de la promesa. Precisamos del poder de Dios para cumplir nuestro llamado. Solamente personas consagradas tienen poder, pues es la consagración que torna nuestras vidas llenas de la vida de Dios. No apenas el vientre de Sara fue abierto por el poder de Dios. ¿Saben? Es algo poderoso. Se abrió un canal de legalidad espiritual para que la bendición de Dios pasase a las generaciones siguientes. Este era el propósito de Dios, sí, que las bendiciones de Abraham pudieran llegar
hasta nosotros. Sara está en la lista de los héroes de la fe porque fue aprobada por Dios, pero ella también está en la lista de las mujeres de Dios que cambiaron eras, porque al responder a Dios ella recibió de Él el poder para ser madre de naciones. Hoy Dios quiere aprobarte para que puedas como ella multiplicarte. Abre tu corazón y pídele al Señor que te dé un corazón enseñable para dar las respuestas correctas y ser una mujer de fe y poderosamente usada por Él. Amén. No se pierdan los siguientes videos y compártelos con otras mujeres que serán muy edificantes para nuestras vidas. Bendiciones.